Dicen que hay figuras que no necesitan presentaciones, hombres cuya sola sombra es suficiente para que un pueblo entero hable en voz baja. Y entre esos nombres existe uno que todavía hoy causa escalofríos: San José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el hombre del sombrero, un personaje rodeado de historias, silencios, rumores y un pasado tan pesado que incluso quienes lo conocieron prefieren no mencionar su nombre completo. Su legado, lleno de misterios y decisiones extremas, sigue siendo un enigma que divide opiniones, un genio oscuro, una leyenda, o simplemente el símbolo de una época marcada por excesos y poder sin límites. Para entender su impacto, hay que imaginar los años en los que su figura creció. Gacha no era un hombre común. Su estilo, sombrero de ala ancha, botas impecables y una mirada dura, se volvió su sello, un ícono, no solo por lo que representaba, sino por lo que lograba mover a su alrededor. Se decía que tenía una habilidad casi sobrenatural para leer a la gente, anticipar decisiones, detectar alianzas y actuar antes de que otros siquiera entendieran lo que estaba pasando. Algunos afirmaban que era una especie de estratega nato, otros que era simplemente alguien que jamás conoció el miedo. Su ascenso fue rápido, demasiado rápido, y como todo lo que crece, sin control. Terminó rodeado de historias imposibles de comprobar, pactus occultus, fortunas que aparecieron de la nada, acuerdos silenciosos y movimientos que marcaron a pueblos enteros. Lo cierto es que llegó a un punto donde su sombra parecía más grande que el propio país. Su nombre generaba respeto y al mismo tiempo una profunda incomodidad, porque cuando alguien acumula demasiado poder, no importa de dónde venga, siempre arrastra consigo un eco inquietante. Uno de los lugares más simbólicos en su historia fue su enorme fortaleza en el Tolima, una construcción que parecía sacada de una película, en haciendas gigantescas, recintos privados, pasillos diseñados para perderse, colecciones de objetos antiguos, figuras decorativas y espacios tan extravagantes que incluso hoy cuesta creer que hayan existido. Muchos aseguran que esa hacienda estaba llena de pasadizos secretos, otros que había habitaciones donde nadie podía entrar, y algunos juran que, después de su caída, quedaron señales en las paredes, dibujos extraños y marcas que nadie ha podido explicar del todo. Los habitantes de los alrededores dicen que la energía del lugar cambió drásticamente. Después de la desaparición de Gacha, la hacienda quedó abandonada, cubierta por maleza y silencios profundos. Las historias empezaron a crecer en luces que se encendían solas en la noche, sombras que se movían entre los árboles, caballos que relinchaban, aunque no había animales, en kilómetros a la redonda. Hubo quien juró haber visto la silueta de un hombre con sombrero acercarse al portón principal, solo para desvanecerse en segundos. Sugestión colectiva, o una memoria impregnada en las paredes. Nadie puede afirmarlo con certeza. Lo que sí es cierto es que, más allá de los relatos paranormales, la figura de Gacha sigue envuelta en preguntas sin respuesta. Su fortuna, su poder, sus decisiones y su final dejaron vacíos que la historia oficial jamás podrá llenar por completo. Porque cuando alguien construye tanto en tan poco tiempo, siempre quedan espacios donde la verdad se mezcla inevitablemente con la leyenda. Algunos historiadores lo describen como una mente brillante atrapada en un escenario corrupto. Otros lo retratan como un hombre que nunca supo cuándo frenar, y muchos, en los pueblos donde vivió, lo recuerdan como una presencia dual, tan capaz de gestos de asombrosa generosidad y al mismo tiempo de acciones que aún causan escalofríos. Así era el hombre del sombrero Anuna, figura múltiple, imposible de definir con una sola palabra. Hoy, su nombre todavía vibra en la memoria colectiva, no solo por su historia personal, sino por ser el reflejo de un país que vivió momentos oscuros, complejos y llenos de tensiones. Su legado no está en monumentos ni en homenajes públicos.
está en los relatos que pasan de generación en generación, en las miradas que se cruzan cuando alguien menciona su apodo, en esas carreteras donde alguna vez su sola presencia era sinónimo de un silencio absoluto. Quizá por eso, su historia sigue siendo contada como si fuera un cuento de terror moderno, uno donde la realidad fue mucho más intensa que cualquier ficción, y donde un simple sombrero de ala ancha se convirtió en el símbolo de una época que aún hoy pesa en la memoria de Colombia. Y al final, ese es el verdadero misterio, que incluso tantos años después, José Gonzalo Rodríguez Gacha sigue pareciendo más una sombra que un ser humano, una sombra que, para muchos, nunca terminó de irse. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te interesan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video.